En pocas palabras, lo que quiero decir es que las universidades tienen particularmente una dinámica ahora muy fuerte de repensarse muy claramente en lo que vienen haciendo, y tal vez vale la pena bajarle un poquito el volumen a la idea de que las personas no queremos estudiar. Tal vez no es tan cierta. Sí considero que las universidades que no se repiensen profundamente lo que vienen haciendo y que se preparen para estos grandes cambios posiblemente desaparezcan, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero no creo que sea un asunto tan fatalista de unos pocos años y que pase de la noche a la mañana. No, es un asunto que se va a ir gestando y que posiblemente se va a ir dando de una forma natural. En un mundo catastrófico sería prácticamente imposible entender hasta qué punto el hecho de que estos sistemas y estos modelos educativos desapareciesen, y fundamentalmente la universidad, nos traería unas consecuencias nefastas. La metacognición es muy difícil de medir. En pocas palabras, Roxana, lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando alguien está usando un traductor simultáneo de esos aparaticos que venden y que se consiguen por unos cuantos dólares para viajar a otro país y simplemente hacer una traducción para comunicarme en el lugar donde estoy, algunas veces se cree que simplemente el problema es que las personas hagamos una mera traducción y ya. Pero cuando se estudia un idioma profundamente nos damos cuenta de que primero terminamos entendiendo mejor nuestro propio idioma, terminamos haciendo nuevas conexiones en términos neuronales para empezar a desarrollar nuevos árboles de pensamiento en nuestra cabeza, frondosos y robustos. Entonces realmente el tema del mero aprendizaje simplemente para responder a una pregunta, para memorizar algo, no es el problema más real. El problema más real es realmente como personas cómo desarrollamos competencias profundas y robustas que nos permiten entender el mundo de una forma más compleja. ¿Qué día es hoy?, le preguntó José Arcadio Buendía a su hijo Aureliano. Este le contestó que era martes. Eso mismo pensaba yo, dijo José Arcadio. Pero de pronto me he dado cuenta de que sigue siendo lunes, como ayer. Mira el cielo, mira las paredes, mira las begonias. También hoy es lunes. Este es un pequeño extracto de Gabriel García Márquez en su libro 100 años de soledad, y es la manera como comienza el último artículo que ha escrito nuestro director, Eduardo Montoya, para acompañar el cierre de nuestro evento anual, Mayo, mes de la medición. Así que bienvenidos, pero si aún no han leído este artículo, los invitamos a pausar este podcast, ir al artículo del cual hemos dejado al lado de la descripción el enlace a nuestra página web para que te tomes un ratico para leerlo. Ahora bien, si ya lo leíste, entonces te quiero contar que está con nosotros Eduardo Montoya, a quien vamos a entrevistar hoy para que profundicemos en algunas ideas de este artículo. Así que ya saben, prepárense un café y pónganse cómodos. Eduardo, bienvenido, esta vez no como host de este podcast, sino como invitado. Hola Roxana, buenos días y buenos días para todos y todas donde estén. Es un placer poder compartir estas reflexiones sobre las universidades, sobre el futuro de las mismas. Así que vamos a dialogar un rato. Tengo algunas preguntas, voy a comenzar desde unas más generales y vamos a terminar con algunas un poquito más específicas. Y a todos los oyentes los invitamos a que si nos están escuchando desde YouTube o desde cualquier plataforma que permita compartirnos sus comentarios. También quienes están en el grupo de WhatsApp en el cual estuvimos compartiendo toda la información de mayo, mes de la medición, a que nos dejen sus comentarios, sus observaciones u otras preguntas que puedan ser respondidas por ese medio. ¿Listo? Eduardo, cuéntanos por favor, ¿qué te inspiró inicialmente a hablar sobre la posible desaparición de las universidades? ¿Hubo algún evento o de pronto alguna tendencia específica que te motivara a explorar este tema? Sí, Roxana, en general es un diálogo que hemos venido sosteniendo con diferentes universidades. Inicialmente es un diálogo que ha tenido unos tintes de pensar, digamos, las problemáticas actuales relacionados con el tema de la baja en la tasa demográfica en diferentes países del mundo, la tendencia de la que se habla tanto de que los jóvenes no quieren estudiar o por lo menos no quieren hacer una carrera profesional de 4 o 5 años al menos. Y adicional a ello también
sumado a las tendencias que se encuentran normalmente cuando uno escucha que, por ejemplo, hace unos años se decían que los libros se iban a acabar y que todo el mundo iba a leer digitalmente, o también, sí, temas bastante paradójicos y que lo llevan a uno a pensar, bueno, ¿será realmente que es el fin de toda esta historia o qué viene? Esa ha sido como la pregunta inicial. Y lo terminé relacionando un poco desde la perspectiva de la filosofía, porque desde la filosofía encontramos que hay una tendencia muy fuerte entre la distopía y la utopía, donde en lo distópico está como un desenlace de los tiempos supremamente trágico, donde pareciera que todo es negro, que todo es nebuloso, que viene la miseria, y un mundo utópico donde consideramos que vamos a salir avante de todos los retos y que los seres humanos vamos a tener una vida eterna, llena de salud, donde las máquinas hagan todo por nosotros. Entonces digamos que ahí es donde estaba ese conjunto de ideas para ir creando este artículo y dialogar sobre ese tema. Y coincidencialmente en estos días, cuando empecé a investigar más profundamente, pues algunos teóricos ya habían venido nombrando ese tema. Algunos teóricos incluso a nivel de universidades como Harvard consideran que efectivamente las universidades en alguna medida van a desaparecer o que se van a transformar. Entonces también eso pone obviamente una alerta sobre lo que pasa con las universidades. Y también hemos visto en estos días varios eventos alrededor del tema. Por ejemplo, la Universidad de AFIT se reunió precisamente esta semana con la Universidad de los Andes y estuvieron dialogando con otros actores académicos sobre la pertinencia de la educación en estos momentos. Y también lo mismo hizo el CES, reunido con otras universidades como la Escuela de Ingenieros de Antioquia, dialogando también sobre los mismos temas. Entonces creo que es un tema muy de orden actual, donde salen muchas preguntas y muchos interrogantes sobre efectivamente qué es lo que va a pasar con las universidades. Y más allá de eso, creo que en general, con la perspectiva de estudiar, de qué piensan las personas acerca de estudiar, qué pensamos los que queremos seguir estudiando, los que estamos en la academia. Entonces, en pocas palabras, Roxana, eso es lo que me ha movido un poco a pensar en todo esto y escribir un poco alrededor del tema. Me encanta. Y digamos que con lo que me dices me nacen dos nuevas preguntas. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué tendemos a tener pensamientos distópicos o pensamientos, digamos, con esa tendencia hacia la catástrofe, hacia lo sobrenatural, hacia, digamos, todas esas cosas que en vez de liberarnos nos plantean más miedos? ¿Por qué tenemos esa tendencia? ¿Qué crees? La verdad no tengo una respuesta para ello. En el artículo y los que tú lo leíste ya y los que lo van a leer se van a encontrar un poco con esa contrariedad que tenemos como seres humanos. Históricamente las religiones plantean, por ejemplo, en la religión más cercana a Occidente, que es el judeocristianismo y la vertiente del Islam, plantean un cielo y un infierno, donde vendrán tiempos perfectos y donde vendrán tiempos horribles para los pecadores. Sí, y lo mismo pasa en diferentes religiones, ¿sí? En el sintoísmo, en el Islam, en el hinduismo, en el budismo, se plantean terrenos donde prácticamente viene lo peor, ¿sí? O viene lo mejor, o los tiempos están en un karma y en un dharma, en un yin y en un yang, en un sumi, y donde todo va a generarse en una cosa súper positiva, al contrario de algo súper negativo. Y no solamente desde esa perspectiva, también en las culturas mesoamericanas encontramos lo mismo, donde hay una serie de momentos históricos que van cambiando, edades que van cambiando y que traen elementos positivos o negativos según lo que se quiera ver. Pero no solamente pasa ahí, Roxana, también pasa en la política. Si nos damos cuenta, los movimientos de política de extrema derecha o de extrema izquierda dicen lo mismo. Dicen que si no votamos por derecha, entonces nunca vamos a tener, digamos, las libertades y vamos a llegar a un mundo lleno de socialismo y de comunismo y de radicalidad, mientras que el socialismo y el comunismo plantea lo mismo. Entonces pareciera como que estamos en medio de unos mundos completamente extremos y sin embargo seguimos viviendo, seguimos existiendo y seguimos encontrando muchas cosas bonitas. Entonces creo que tal vez inconscientemente es una mirada que tenemos históricamente hablando porque en diferentes continentes no nos conocíamos y empezamos a tener ese conjunto de ideas culturalmente hablando, donde tenemos enlaces fatídicos o enlaces superpositivos. Y ahora con la tecnología pasa aún más. Estamos también en una brecha en la cual
ChatGPT, por ejemplo, nos plantea eso. ChatGPT va a acabar con todos los trabajos, eso dicen los tecno-pesimistas, y los tecno-optimistas dicen que ChatGPT va a generar que nos dedicamos a hacer realmente lo que queremos hacer y que simplemente esas herramientas van a ser el copiloto de nuestras mentes y que vamos a poder hacer cada vez cosas mejores, mejor arte, mejor ciencia. Entonces, mira que estamos en un posible, digamos, equilibrio entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien, que hasta se me ocurre en estos momentos también pasa en las películas y en los cómics. Entonces, Roxana, la verdad no sé eso de dónde vendrá, tal vez habría que mirarlo más profundamente, pero tenemos todas las evidencias para ver que estamos pensando de esa manera. Entonces ahorita el ojo está puesto en temas de educación, como para hablarlo en esos términos de lo catastrófico, del uso de herramientas tecnológicas que va a terminar acabando con esto, pero efectivamente se ve en todo. Lo vemos en el campo laboral, lo vemos en la política, como lo acabas de decir, lo vemos en el tema ambiental y, mejor dicho, se va regando a cada una de las esferas. Así que digamos que primer punto de tranquilidad no es que esto sea un nivel de pánico exclusivo para las universidades y los contextos educativos, sino que efectivamente estamos entrando en una onda en la que se va, digamos, esparciendo esto a todo nivel. En ese orden de ideas, para cerrar esa primera pregunta, quiero recordar acá un poco e invitarlos a quienes no hayan visto los videos y las entrevistas de esta edición de Mayo, mes de la medición, a que las revisen. Recuerdo la entrevista al rector de la Universidad del CES, a la decana de la Escuela de Administración de la Universidad de AFIT, todos con una preocupación por la calidad. Y entonces aquí es donde entra, digamos, como un respiro, un poquito de tranquilidad. Todos estamos preocupados por la calidad de la educación. Las instituciones educativas de educación superior están preocupadas porque exista cada vez una mejor cobertura, pero además de la cobertura, para que existan acciones de alta calidad. Y entonces de pronto más bien aprovechar las herramientas no para tener miedo, sino para apoyar esos puntos de calidad. ¿Qué piensas de eso, Eduardo? Sí, efectivamente. Creo que como organizaciones las universidades cargan un lastre y algo que se vuelve a favor o en contra de acuerdo a cómo se mire. Las instituciones más longevas, y voy a hacer aquí, digamos, una observación, porque muchas veces esto choca un poco, pero es la verdad. La universidad también es un negocio, la universidad tiene la estructura de un negocio donde recibe obviamente ingresos y donde brinda unos servicios a partir de esos ingresos. Entonces no estoy hablando simplemente de lo mercantil del negocio, sino como tal que son un negocio, son una unidad de negocio que requieren obviamente recursos para poder subsistir. Si nos ponemos a pensar, son las unidades de negocio más longevas que tenemos en la historia. Sí, son unidades de negocio que tenemos ya hace más de 1000 años. Las primeras universidades surgieron hace más de 1000 años en Europa. Entonces, en perspectiva es muy fácil hacerle muchos reclamos a las universidades porque claramente tienen tanto tiempo y tanta experiencia que uno se preguntaría ¿por qué no van más rápido? ¿Por qué no van más avante? ¿Por qué no cambian rápidamente el currículo, las dinámicas de enseñanza, los procesos de aprendizaje, los modelos de evaluación? Entonces, claro, cargan ese lastre porque efectivamente, durante muchos años las universidades han vivido, digamos, una mecánica muy tranquila, donde han tenido recursos, donde han tenido estudiantes que vienen ingresando, donde el modelo de negocio se ha sostenido. Pero obviamente llegamos a un momento de inflexión histórico donde las universidades empiezan a preocupar. Y se empiezan a preocupar porque notamos que entonces ya la cantidad de estudiantes que ingresan a ese público cautivo que tenían ya no es el mismo. Y eso no solamente pasa en Colombia, esto pasa en todo el mundo, ¿sí? Llega la globalización y yo puedo estudiar en cualquier universidad del mundo virtualmente hablando. Entonces, en estos momentos, virtualmente hablando, cualquier universidad es mi competencia. Harvard es la competencia de la Universidad de Antioquia y la Universidad de Antioquia es la competencia también de Harvard en alguna medida. Entonces, es bien interesante porque estamos en un mundo donde tenemos una mirada completamente diferente a lo que se ha venido trabajando. Y entonces, claro, las universidades con ese lastre de tanto tiempo de experiencia muchas veces son estructuras pesadas, algunas de ellas, no todas, claro está,
que se les dificulta mucho moverse y cambiar sus paradigmas, cambiar sus modelos de gestión, cambiar sus modelos de enseñanza, cambiar sus modelos de dirección. Entonces, creo que ahí es donde está la reflexión profunda que las universidades vienen haciendo. Algunas están haciéndolo muy rápidamente, algunas creo que están haciendo un proceso de cambio muy rápido a métodos de enseñanza o a métodos más ligeros, donde puedan generar nuevas estrategias para que los estudiantes efectivamente quieran estudiar, para renovar y refrescar sus programas y para entender que en últimas tienen que desarrollar competencias antes que simplemente generar una serie de contenidos para grabar a los estudiantes, para que ellos se los graben. Entonces creo que es donde tenemos toda esa amalgama de ideas. Ahora, no sé un poco si me desvirtué un poco, me fui un poco de la pregunta, ¿sí? Pero estaba fundamentalmente pensando en esto y es en toda esa dinámica tan compleja de las universidades en pro de lo que tienen que hacer en el tiempo y en pro de lo que las personas les pedimos a las universidades que hagan. Entonces, es donde queda como la discusión y donde ahorita se discute muy puntualmente. Abonando algo más, Roxana, y es que ahora mismo han salido algunos reportes que son muy interesantes, algunas encuestas, algunas entrevistas, donde dicen que efectivamente los estudiantes sí quieren estudiar. Entonces es bien interesante porque hay un contraste en ideas. Cuando uno mira incluso Colombia a nivel de los países de la OCDE, es un país donde los niveles de educación y los niveles de gente que va a los colegios y a las universidades son muy positivos en Colombia en relación a otros países, lo que a veces consideramos que no es tan cierto, pero es cierto, las cifras lo dicen, la estadística lo nombra. Entonces creo que es una mirada que hay que tener muchos puntos de vista porque va para todos los lados y a veces simplemente la sensación de que la gente no quiera estudiar se vuelve, digamos, una bolita de nieve que crece y crece y crece, pero a veces no es tan cierto como se quiere creer. En pocas palabras, lo que quiero decir es que las universidades tienen particularmente una dinámica ahora muy fuerte de repensarse muy claramente en lo que vienen haciendo y tal vez vale la pena bajarle un poquito el volumen a la idea de que las personas no queremos estudiar. Tal vez no es tan cierta. Entonces, ¿crees realmente que las universidades van a desaparecer en el futuro cercano? ¿O consideras que es una visión más hipotética y digamos un poco provocadora para abrir el debate como yo lo califiqué un poco teniendo en cuenta la primera parte del artículo? Sí, exactamente. La primera parte del artículo quería ser algo provocador. De hecho, quienes lean el artículo se van a dar cuenta de por lo menos las dos primeras páginas o la primera cuartilla van a encontrar eso, van a encontrar prácticamente un ambiente desolador donde efectivamente unas gafas nos van a enseñar todo lo que necesitamos, las herramientas van a estar a un clic para aprender todo. Entonces realmente es más un asunto hipotético para generar un ambiente provocador para pensar sobre el tema de las universidades. Pero también, digamos que no tengo una respuesta claramente frente al futuro, nadie la tiene, ¿cierto? Como dicen por allí, solamente sabe del futuro quien intenta predecirlo y quien le cree, nadie más. Entonces, en este caso, sí considero que las universidades que no se repiensen profundamente lo que vienen haciendo y que se preparen para estos grandes cambios, posiblemente desaparezcan, sin lugar a dudas, ¿sí? Pero no creo que sea un asunto tan fatalista de unos pocos años y que pase de la noche a la mañana, no, es un asunto que se va a ir gestando y que posiblemente se va a ir dando de una forma natural y como pasa, y aquí lo reitero con mucho respeto con lo que vengo hablando de la unidad de negocios, como pasa con otras unidades de negocios, hay empresas que desaparecen en el tiempo, otras que saben resurgir, otras que se mantienen y aquí sucede igual, sí sucede igual en este caso particular. Y también en una perspectiva más amplia de las cosas, considero que es muy importante que este debate se abra y que las diferentes personas que hacemos parte de este mundo académico lo pensemos. Porque también muchas veces creo que la responsabilidad es de parte de nosotros como profesores, de los docentes, de los que acompañamos a las universidades, que algunas veces tenemos una mirada muy tradicional de las cosas y se nos dificulta mucho el tema de cambiar. Si me ocurre, por ejemplo, algo, Roxana, y es ahora cuando llegó el tema de resultados de aprendizaje en el 2019, comúnmente hablábamos con diferentes profesionales y muchos del área de la educación que decían que era una moda más, que era un movimiento más, pero que seguramente en 5 años iba a cambiar, iba a haber otro nuevo modelo de planeación, de gestión curricular. Y lo que yo me preguntaba es, ¿y cuál es el problema? O sea,
Si todo se está renovando constantemente, si todos los celulares se renuevan cada año, si los sistemas operativos se renuevan cada año, ¿por qué la educación no puede renovarse cada año? ¿Y por qué los modelos no pueden renovarse cada año? No quiere decir con esto que entonces se cambie radicalmente toda la estructura de la universidad, porque claramente no es posible, ya que alguien se matricula en una universidad con la finalidad de en 5 años o 4 graduarse, así que no podemos estarle cambiando el currículo diariamente o cada semana, pero sí podemos estar haciendo ajustes que permitan que las personas tengan mejores niveles de adquisición de competencias y que sepamos muy bien cómo enfrentarnos a ese mundo venidero. Por ejemplo, ahora pasa mucho fundamentalmente con el tema de las habilidades blandas. Durante años no se pensó mucho en las habilidades blandas y luego de hacer diferentes encuestas, entrevistas y de verificar lo que pasaba en el sector, muchas universidades se han dado a la tarea de pensar en cómo formar en habilidades blandas. ¿Por qué? Porque muchas empresas y empresarios estaban diciendo, hombre, es que estamos recibiendo gente muy buena, muy calidosa, con muy buenas competencias, pero con muy bajas habilidades blandas, con muy pocas habilidades para seguir investigando, para trabajar bajo presión, elementos éticos. Entonces, por ejemplo, ahí las universidades vienen pensándolo muy bien ya muchas de ellas, y es cómo van cambiando ese modelo para no solamente generar competencias cognitivas o habilidades duras. Entonces mira que es una forma de enfrentarse a ese mundo. Entonces, en pocas palabras, redondeando la idea, creo realmente que las universidades y esta discusión es una discusión que se abre y que no necesariamente van a desaparecer rápidamente. Sí va a pasar, obviamente, que las que no hagan una reflexión profunda y dinámica sobre lo que está pasando, sí van a estar muy amenazadas en términos generales. Muy bien, si nos ponemos fatalistas y efectivamente las universidades llegaran a desaparecer, ¿cuáles van a ser esas consecuencias sociales, económicas? ¿Y cómo se van a afectar las comunidades académicas y laborales? Porque bueno, es bien sabido que las universidades son micromundos. Pues mira, Roxana, que yo me asombré al leer los datos oficiales que arrojan diferentes medios como la OCDE, como UNESCO, ¿sí? Como la ACE, donde en datos oficiales se cree, bueno, se cree no, se plantea que efectivamente, al menos en el mundo, hay un promedio de unos 496 millones de empleos directos e indirectos que se generan en el sistema educativo a nivel mundial. Estamos hablando que esos 496 millones de personas que tienen una relación directa e indirecta con el sistema educativo y con los modelos educativos del mundo es una población que estamos hablando de un 5% de la población mundial. Entonces, sería una catástrofe completa, ¿sí? También hay unos indicadores que plantean que incluso podríamos llegar a disminuir hasta en 10 puntos el PIB si las universidades desaparecieran de un día para otro, digámoslo así. Entonces, en un mundo catastrófico sería prácticamente imposible entender hasta qué punto el hecho de que estos sistemas y estos modelos educativos desapareciesen y fundamentalmente la universidad nos traerían unas consecuencias nefastas, ¿sí? Algunos, incluso yendo un poco más allá, considerarían que sería como volver a la Edad Media. Recordemos que en la Edad Media es una edad oscura que se plantea así desde algunas perspectivas. Claramente no es tan cierto, pero digamos en un mundo europeo eurocentrista donde había un influjo de la religión cristiana tan fuerte, durante muchos años la ciencia no avanzó como se quería avanzar y seguía avanzando en otras partes, como en el Oriente Medio, sí, o en Asia, pero no en esos países centrales de Europa. Entonces pareciera que podría llegar a pasar algo así. Entonces, siendo fatalistas, sería un terreno que yo creo que nadie quisiera realmente pensar, realmente en términos generales. Incluso Roxana, sí, también me asombré cuando revisando un poco a profundidad el tema, me daba cuenta que prácticamente todos los grandes inventos y todas las grandes contribuciones de la ciencia a la humanidad se han gestado en las universidades, desde la imprenta moderna, pasando por encontrar el mapa genético del ADN, todo el tema de las ciencias computacionales, todo el tema incluso hace unos añitos, hace apenas 3 años o 4 de la pandemia, se gestaron esas posibles soluciones, esos posibles modelos de creación de ciencia en las universidades. Entonces, creo que pensar en esa perspectiva en este momento sería supremamente complejo.
Y esto me gusta mucho porque lo pone en perspectiva las cosas. A veces pensamos que simplemente la universidad es un recinto que está allí, un edificio que está allí en la universidad y que no aporta, que simplemente la gente va y estudia y que si se cierra, pues la gente va a ir a otra parte, pero no es así. Si pensamos, todos los que están alrededor de la universidad son miles de personas que están desde servicios generales, transporte, personas que están haciendo miles de cosas, pasando por el impacto económico y social que se tiene. Por ejemplo, en Colombia, decía Raquel, la actual rectora de la Universidad de los Andes, explicaba a ella que tenemos un gran porcentaje de personas que están graduándose de las universidades, pero que lastimosamente están desempeñándose en cargos que no se relacionan mucho con lo que estudiaron en su profesión. Eso lo sabemos todos. Pero si lo pensamos mucho más profundamente, nos damos cuenta que en perspectiva el problema de estas personas es que están desarrollando o están ejecutándose en cargos, están trabajando en cargos donde lastimosamente ese impacto social que podrían brindar a la comunidad no es el más alto. Tenemos personas que brindan un impacto social tremendamente positivo con lo que aprenden y con las empresas que crean y con lo que modelan para la sociedad versus otras que no. Y todo eso se da en la universidad. Entonces realmente es una perspectiva muy amplia cuando pensamos en lo que pasaría en ese mundo distópico o utópico donde las universidades efectivamente desaparezcan, en ese caso distópico. Ok, Eduardo. En el escrito tú mencionas la posibilidad de aprender de forma autodidacta y a través de tecnologías como Google, como ChatGPT. ¿Cómo ves el papel de esas tecnologías en el futuro de la educación? ¿Y qué desafíos, digamos, se van a empezar a enfrentar las universidades con el uso de estas herramientas en comparación con una educación más tradicional? Esa es una de las preguntas, Roxana, que más he venido pensando, la verdad, porque dialogando, por ejemplo, con Cristina, la decana, como ahorita la nombraste, de la Escuela de Administración de la Universidad de AFID, llegábamos a un posible, digamos, acuerdo en el diálogo, y es que muchas veces uno critica a la universidad porque pareciera que en la universidad no aprendió muchas cosas y que la universidad en 5, 10 o 15 años, y digo palabras textuales de ella, lo que está enseñando va a estar completamente desactualizado. Entonces algunas veces uno es muy crítico con las universidades y piensa que muchas veces simplemente aprender por medio de Google o de ChatGPT es, digamos, la única forma de aprender. Pero yo pienso que a veces no somos conscientes de, cognitivamente hablando, cuánto es lo que terminamos aprendiendo. O sea, la metacognición es muy difícil de medir. En pocas palabras, Roxana, lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando alguien está usando un traductor simultáneo de esos aparaticos que venden y que se consiguen por unos cuantos dólares para viajar a otro país y simplemente hacer una traducción para comunicarme en el lugar donde estoy, algunas veces se cree que simplemente el problema es que las personas hagamos una mera traducción y ya. Pero cuando se estudia un idioma profundamente nos damos cuenta de que primero terminamos entendiendo mejor nuestro propio idioma, ¿sí? Terminamos haciendo nuevas conexiones en términos neuronales para empezar a desarrollar nuevos árboles de pensamiento en nuestra cabeza, frondosos y robustos. Entonces realmente el tema del mero aprendizaje simplemente para responder a una pregunta, para memorizar algo, no es el problema más real. El problema más real es realmente como personas cómo desarrollamos competencias profundas y robustas que nos permiten entender el mundo de una forma más compleja. Incluso ChatGPT se equivoca. Entonces, si uno usa ChatGPT sin saber efectivamente qué le está preguntando, él me va a dar una respuesta completamente falsa y yo voy a estar seguro que es cierta. Entonces, realmente ChatGPT termina siendo un copiloto, termina siendo alguien que le ayuda a uno a rastrear algún tipo de información, pero tú tienes que saber del tema, tú tienes que saber igualmente investigar y contrastar, tú tienes que reflexionar sobre lo que te entrega, tú tienes que volverlo cada vez mejor. Entonces creo que algunas veces se ha endiosado un poco esas herramientas, haciéndonos creer que simplemente con que el dato esté ahí y cualquiera lo pueda buscar es perfectamente adecuado para una sociedad, pero no, va mucho más allá. Y ese es el reto que tenemos ahora. Dejar un poco de lado esa idea que se tiene de que como ya están estas herramientas, entonces ya apague y vámonos porque ya todo el conocimiento está ahí, en cualquiera lo puede buscar. Y más bien preocupémonos por los seres humanos, cómo hacemos para que, ya que está ese conocimiento allí, lo hagamos mejor, lo hagamos más profundo, lo reflexionemos mejor y tomemos decisiones mucho más informadas, que eso no lo va a hacer la herramienta, eso lo vamos a hacer nosotros los seres humanos. Qué interesante lo que planteas, Eduardo. Como equipo hemos venido desarrollando ejercicios
de ensayo de estas herramientas. Y efectivamente llama la atención dos cosas. Uno, efectivamente se equivoca y se puede equivocar con cosas muy simples, como sacar un cálculo que pareciera básico. Estoy hablando de versiones plus de la herramienta en la que todavía crees que vas a poder confiar más. Y dos, todavía hay una restricción en la manera en la que recibes la información. Y entonces digamos que ahí es donde juega un papel muy importante la competencia humana, ¿sí? Cómo realmente puedo analizar y yo puedo hacer ese mismo cálculo que él está haciendo, así me demore un poco más, pero necesito contrastar esto. Y por el otro lado, esa competencia de el pensamiento crítico, porque yo le puedo preguntar a ChatGPT cualquier cosa y él me va a responder posiblemente desde una interpretación de las muchas interpretaciones que hay. Entonces, ¿cómo la ubico en un contexto? Ahí sería muy pertinente el desarrollo de competencias por parte de la universidad, ¿sí? ¿Cómo analizo la información? ¿Cómo la contrasto? Porque contrastar no es simplemente ir y buscar 2 o 3 veces en 3 fuentes distintas. Así es. ¿Cierto? Implica ir un poquito más allá, implica revisar otras fuentes, digamos, más académicas o que tengan mayor profundidad. En ese orden de ideas, creo que es imposible no pensar en las contribuciones históricas que ha dado la universidad a la ciencia, a la tecnología. ¿Cuáles son esos aspectos valiosos, Eduardo, de la educación formal que definitivamente no pueden ser replicados con estos métodos alternativos o que, bueno, posiblemente lo sean, pero sabemos que falta bastante para llegar allá? Recalco dos cosas. Lo primero, lo que vienes hablando. Efectivamente lo hemos vivido y qué bueno que tú lo sientas y lo hayas vivido en lo que vienes haciendo, en el uso de la herramienta. Y es que algunas veces endiosa la herramienta, pero la herramienta también se equivoca. Y si no somos conscientes de lo que le estamos pidiendo a la herramienta, pues claro, la herramienta nos va a dar cualquier cosa y vamos a terminar cometiendo miles de errores. Entonces, la competencia, al contrario del ser humano, cada vez tiene que ser más alta y más profunda, que incluso pueda virar a la inteligencia de frente, en este caso la inteligencia artificial, ¿sí? Al modelo de programación del lenguaje y poder decirle, ve, esto no es correcto. Entonces, digamos que el ser humano también se puede potenciar gracias a ella. Y sobre lo segundo que planteas, sobre esas grandes contribuciones, pues yo también he quedado completamente hablando en general de las contribuciones, he quedado completamente anonadado cuando uno piensa que prácticamente lo que somos ahora como sociedad y como cultura en términos sociológicos, históricos, filosóficos, políticos, económicos, sociales, se ha gestado en las universidades. O sea, hay un matrimonio completo entre lo que es la ciencia, lo que es la política, lo que es la economía y lo que es la universidad. Sí, esto lo plantean varios autores. Lipovetsky lo plantea en su último libro de Gustar y Emocionar, donde plantea precisamente las paradojas de este mundo actual y donde también, por ejemplo, Harari lo plantea cuando habla de ese matrimonio entre la política, la ciencia y la economía, que en los últimos 500 años ha traído ha acelerado tanto la cultura humana, este momento llamado antropoceno, tan fuertemente, que es casi que imposible entender la dinámica en la que nos estuviéramos si esto no hubiera pasado. Entonces, realmente los aportes de la universidad y todos los que han hecho parte de ellas, porque en último son humanos, no son simplemente edificios de universidades, son humanos que están allí trabajando, los aportes que han brindado son completamente complejos de entender y de calcular. Pero reitero, desde la imprenta moderna, pasando por las fases de la filosofía de Kant en la Universidad de Königsberg, pasando por Francis Bacon y con todo el tema del método científico, estudiando en Cambridge y en Poitiers en Francia, ¿sí? O Adam Smith en Glasgow, son, digamos, unos aportes tan supremamente complejos y enriquecedores que no podemos ignorar la universidad y pensar simplemente que se cierren las aulas y que todo bien, lo diría de esa manera. Y yendo un poco más allá también, hablando de la inteligencia artificial y de todas esas cosas que está tan de moda, lo pensaba un poco en estos días con un movimiento bien interesante que se ha dado. Y aquí me voy a salir un poquitico del marco de lo que venimos hablando, pero me gusta enriquecer la discusión con perspectivas externas, y es desde la perspectiva del arte y de la estética.
Veía que hace poco algunos cantantes de reggaetón estaban criticando la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial estaban haciendo, por ejemplo, cualquier persona en cualquier parte del mundo en su estudio, simplemente con un laptop y con algún equipito sencillo y algún software especializado de música, y estaba creando con las voces, con los tonos de la voz de estos reggaetoneros, una nueva canción. Entonces, claro, la subieron a las plataformas, fueron unos hits, y entonces estos cantantes de reggaetón decían, ¿cómo se les ocurre? Paren ya la inteligencia artificial y dejen de hacer ese tipo de cosas. Pero lo interesante aquí, Roxana, es que se están quejando de algo que en gran parte ellos generaron, porque claramente ellos lo que están haciendo es replicando de forma sintetizada tambores, bajos, baterías, percusiones, teclados, para hacer música supremamente rápido, para hacerla en 10, 15, 20 minutos, incluso menos, como lo han visto, todos lo sabemos. Entonces hay una extraña ironía, porque ahí es donde nos damos cuenta de lo complejo del arte. Quienes han dedicado a tocar instrumentos, a mejorar su entonación, a mejorar su voz, hacen mejores cosas, porque van más allá. Entonces, si nos quedamos simplemente pensando en que la herramienta nos va a servir para hacer todo, pues realmente no vamos a ver lo complejo. Y es que en lo complejo vamos a entender que la herramienta me sirve, pero yo soy el que tengo como ser humano que mejorar ese nivel. Entonces es una amarga ironía, porque en perspectiva terminamos pensando que simplemente las inteligencias y los mecanismos que están atacando las universidades van a ser los que van a terminar brillando en el tiempo, que no tenemos que pensar, pero es todo lo contrario. Tenemos que ser mejores artistas en el mundo del arte, tenemos que ser mejores científicos en el mundo de la ciencia, tenemos que ser mejores filósofos en el mundo de la filosofía, con la ventaja de que ahora mismo, por ejemplo, un filósofo para rastrear información puede hacerlo más rápidamente que nunca, pero tiene una responsabilidad de que aquello que escriba va a ser mucho mejor. Y ahí es donde está la diferencia en el tema de entender la educación. Y esto las universidades creo que lo deben entender. Creo que deben entender cómo esas herramientas permiten que los niveles de aprendizaje de los estudiantes cada vez sean más robustos y más complejos, porque las investigaciones tienen que ser cada vez más robustas y más complejas, tienen que tener mejor información, tienen que ser más detalladas, mejor validadas, mejor verificadas. Y ahí es donde podemos potenciar las universidades trabajando con esas herramientas, y no al contrario, simplemente pensando que ya nos van a quitar el trabajo, o al contrario, pensando que simplemente no se pueden usar. Es un hecho que la herramienta te va a brindar muy mala información si el prompt que se le otorga, que se le escribe en estas cajitas para que nos brinde información, es regular o es deficiente. De hecho, ya hay cursos virtuales para enseñarte a hacer un buen prompt engineering. Uh-huh. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué papel va a jugar la universidad en eso? Si decide tomar la inteligencia artificial a su favor, ¿cuál es el papel? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para mí hay un punto básico, y es el tema del pensamiento crítico. Sí, aquí lo vemos con lectura crítica, pero creo que tiene que ser mucho más amplio, porque se tiene que inculcar en todas las asignaturas. ¿Cómo hacemos un pensamiento crítico, el desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico suficientes para que los estudiantes puedan interactuar de manera coherente, lógica y productiva con estas herramientas, y que al final efectivamente le puedan servir para su calidad como aprendices? Sí, Roxana, es uno de los temas tal vez más importantes ahora. Sí, si se viene dando una discusión muy fuerte, como lo decía hace un instante, y lo podemos rastrear muy fácilmente en diferentes discusiones en la literatura reciente sobre la enseñanza de las habilidades blandas en el sistema educativo tradicional, donde muchos colegios, universidades y escuelas se han ido hacia allá para intentar enseñar no solamente habilidades duras, sino habilidades blandas. Creo que ahora gran parte del reto que tenemos es precisamente ese del critical thinking, ¿sí? Del pensamiento complejo, donde desarrollamos un pensamiento crítico, y la pregunta es cómo lo podemos desarrollar en las universidades, ¿sí? Y aquí viene algo que va a sonar, yo creo que un poco fuerte, pero los primeros llamados a eso tenemos que ser los profesores. Tenemos que ser los primeros llamados a entender cómo se desarrolla, cómo se mejora, cómo se potencia un pensamiento crítico. Te voy a contar una anécdota muy sencilla,
y me sucedió esto hace un año y medio trabajando con una universidad X del país, donde me enteré de una noticia e incluso terminé usando ese concepto para trabajar algunos elementos en las sesiones que trabajamos de los talleres con los profesores, donde estábamos hablando acerca de una famosa droga que se genera desde la adrenalina y que es una droga supremamente costosa, es una droga que la usa la élite en Hollywood, ¿sí? Y esa droga terminó siendo un mito, pero lo interesante es que ese mito me lo contó un psicólogo. Y yo pensaba, ¿dónde está el pensamiento crítico para que alguien me cuente que esa droga existe, que esa droga es real, cuando realmente es un mito social que se ha generado y que no es para nada cierto? Sí, estoy hablando del adrenocromo, ustedes lo pueden buscar y seguramente los que han estado en nuestros talleres han visto que hemos trabajado mucho esos elementos. Entonces ahí sale a colación el critical thinking y el pensamiento complejo y el pensamiento crítico, y es como tengo la habilidad para entender lo que yo pienso como algo que es cierto o como algo que es falso o como algo que se puede mejorar. Y creo que es el gran reto de las universidades en los próximos años, ¿sí? Generar pensamiento complejo, ¿sí? Edgar Morin ya lo decía, el pensamiento complejo. Y más allá de ello está la pregunta de cómo desarrollo esas habilidades en las personas, no solamente a nivel de la escuela, del colegio, sino en general con las personas que conozco, con mi familia, para que incluso tomemos decisiones mucho más informadas. Entonces creo que ahí está el gran reto, Roxana, en los próximos años, entre otros retos, claro está, ¿sí? Pero hablando pues concretamente de este elemento, creo que ahí está el gran reto de las universidades ahora mismo, partiendo de lo que venimos hablando de ChatGPT, de la inteligencia artificial, de estos lenguajes o estos modelos de aprendizaje, donde realmente necesitamos una mirada más profunda y más certera de lo que viene pasando. Perfecto, Eduardo. Entonces podemos ir concluyendo con, yo creo, unas 5 ideas. La primera, definitivamente debemos pensar el futuro de las universidades, cómo tenemos que pensar el futuro de la política, cómo tenemos que pensar el futuro de la ecología, cómo tenemos que pensar el futuro de cualquier aspecto de la vida humana. De acuerdo. No es solamente un tema de pánico con las universidades, no solamente un tema de educación, es un tema general en el que hay una invitación a la transformación. Como todo, desde la física es así, ¿cierto? Todo suele transformarse, lo que no se transforma termina muriendo, ¿verdad? De acuerdo, Roxana. Creo que la segunda podría ser que efectivamente hay pueden existir unas consecuencias sociales importantes si las universidades desaparecen, y entonces hay un llamado a todos los actores del mundo de la educación para que no pase. Para que si van a desaparecer, desaparezcan, digamos, estos formatos ultra tradicionales, muy estáticos, que, digamos, no permiten el crecimiento, pero como tal, la academia no, como tal, estos espacios no, al contrario, se fortalezcan. Y creo que también podríamos concluir que el uso de las nuevas tecnologías que están ahorita imponiéndose de manera tan fuerte, no se vea como un miedo, no se vea como un punto negativo, sino cómo podemos utilizarlas a nuestro favor y cómo aceptamos ese reto dentro de las universidades para generar una educación más relacionada con el pensamiento crítico, con las habilidades de buscar buena información de calidad, no este montón que nos encontramos siempre, sino información que sea más eficiente para tomar decisiones. Y la última, efectivamente, se necesita una transformación que esté abrazada con el uso de las tecnologías, pero que no olvide lo importante de lo humano y todo ese aporte tan valioso que brindan las universidades. Y creo que ese es un muy buen resumen de lo que hemos venido dialogando. Y más en lo personal, ya desde el diálogo que hemos tenido con diferentes universidades, creemos, y esto lo dejo también claro en el artículo, creo firmemente que las universidades están ahora haciendo un trabajo muy fuerte, pensándose y repensando lo que tienen que hacer. Entonces también es el momento, en alguna medida, de apoyarlas. ¿Cómo apoyarlas? Tal vez dejando de pensar que simplemente la universidad es la responsable de todo, criticarle o ponerle cosas
que no son responsabilidad de la universidad, que también son responsabilidad de las sociedades, de los gobiernos, de las democracias y de las personas del común. Entonces, también es muy importante mantener la temperatura del diálogo para saber exactamente como qué le podemos exigir y qué no le podemos exigir a las universidades. Y esto lo hablábamos un poco también con Manuel, el rector del CES, en la entrevista que tuvimos hace unos días. Roxana, muy de acuerdo contigo en general y muchas gracias obviamente por este ejercicio y por esas preguntas que nos hacen pensar mucho sobre el tema de la educación y espero que así sea para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los oyentes por habernos acompañado en este episodio que hace parte del cierre de nuestro evento Mayo, Mes de la Medición. Si se lo perdieron, están a tiempo, vayan a YouTube, tenemos ahí muchas entrevistas que llevamos a cabo con mucho amor, con mucho cariño para aportar en toda esta discusión. Gracias Roxana y que así sea, que aprovechemos y sigamos aprendiendo. Creemos firmemente que la mejor herramienta, la más poderosa que tenemos para mejorar y cambiar la sociedad es la educación.